La influencia protestante en la Iglesia Católica. Un desarrollo más reciente, y más difícil de evaluar, es el movimiento ecuménico, que es la tendencia o movimiento que busca la restauración de la unidad de los cristianos, es decir, la unidad de las distintas confesiones religiosas cristianas históricas separadas desde los grandes cismas. Si bien el término ecumen se utilizó desde los tiempos del Imperio Romano para expresar al mundo como unidad, en la actualidad la palabra ecumenismo tiene una significación eminentemente religiosa, y es usada primordialmente para aludir a los movimientos existentes en el seno del cristianismo, cuyo propósito consiste en la unificación de las diferentes denominaciones cristianas, separadas por cuestiones de doctrina, de historia, de tradición o de práctica. En el sentir de numerosas personalidades cristianas del último siglo, el ecumenismo constituye un camino de superación de las divisiones entre los cristianos, en orden al cumplimiento del mandato de Cristo, que todos sean uno. Juan capítulo 17 versículo 21. Entre las muchas personalidades relevantes que tienen o tuvieron influencia en el desarrollo de la conciencia ecuménica se encuentran Robert Gardiner, el teólogo Yves Congar, el hermano Roger Schutz, fundador de la comunidad ecuménica de Taizé, Chiara Lubich, fundadora del movimiento de los focolares, el patriarca Atenágoras de Atenas, los papas Juan Xi, Pablo V y Juan Pablo II, y el arzobispo de Canterbury Rowan Williams, el cual en sus inicios no fue parte de la Iglesia Católica. Comenzó en el ala liberal llamada también modernista de las iglesias evangélicas, es decir, en las iglesias protestantes que ya no creían en la Biblia. Como resultado, dejaron de sostener algunas de las enseñanzas bíblicas más fundamentales. Por ejemplo, que la salvación es un regalo de Dios que se recibe por medio de la fe en Jesucristo. Debido a este alejamiento de la fe, ya no tenían un mensaje claro que ofrecer. El resultado fue que comenzó a disminuir la asistencia a las iglesias liberales. Donde antes una congregación grande había podido mantener fácilmente su templo, ahora un grupo pequeño tenía problemas para hacerlo. A menudo esta también era la situación de otra denominación liberal a la vuelta de la esquina. Entonces, ¿por qué no unirse, poner ambas congregaciones en uno de los templos, vender el otro, y de esa forma resolver los problemas económicos de las iglesias menguantes? Por tanto, la práctica motivación financiera y la conveniencia de la unión se combinaron para comenzar el movimiento ecuménico entre las iglesias protestantes. El catolicismo romano se sintió atraído por la idea ecuménica de unidad, pero también tuvo una motivación práctica: ofrecer la Iglesia Católica Romana como el redil al cual debían ir todas las denominaciones. Para preparar un catolicismo en el cual los protestantes pudieran sentirse más libres para entrar, se comenzó a fomentar la lectura de la Biblia entre los católicos, y se efectuaron cambios en la liturgia católica romana para hacerla más similar a la liturgia a la cual estaban acostumbrados los protestantes. Pero, desafortunadamente, por su deseo de ser como los evangélicos, muchos seminarios católicos comenzaron a enseñar las filosofías de los teólogos liberales que habían alejado a muchas iglesias evangélicas de la Biblia. Los resultados fueron los mismos. La asistencia a la Iglesia Católica Romana también comenzó a disminuir, lo que le dio la misma motivación financiera poderosa y práctica que tuvieron los grupos evangélicos liberales para combinar iglesias. Aunque la influencia de la Biblia ha ido en aumento entre algunos católicos, porque ahora la leen más de lo que la Iglesia les permite, otros católicos están siendo zarandeados por los ataques liberales respecto a la veracidad de la Biblia. Otro desarrollo nuevo en la Iglesia Católica, que también provino de los evangélicos, es el movimiento carismático. Es un movimiento emanado del seno de iglesias evangélicas, luteranas, presbiterianas, episcopales, bautistas, metodistas y la Iglesia Católica, caracterizado por introducir la experiencia del bautismo en el Espíritu y la espiritualidad pentecostal a sus respectivas iglesias, sin abandonarlas ni abrazar al pentecostalismo clásico. Las iglesias neopentecostales surgieron a finales de la década de los años 50 segundos del siglo XX. El neopentecostalismo es también conocido como movimiento carismático. Surgió unos 60 años después del comienzo del movimiento pentecostal 1901, San José, California, también en los Estados Unidos. Fue el ministro luterano Harald Bredesen, quien en 1962 comenzó a emplear el término carismático para describir lo que estaba pasando en las iglesias protestantes históricas, las más tradicionales. Confrontado con el término neopentecostal, habló de una renovación carismática en las iglesias históricas en América Latina. Los cristianos de experiencia pentecostal más abundantes son los de trasfondo católico, por ser esta la comunidad cristiana más presente en esa parte del continente. Por eso con frecuencia esta nomenclatura ha sido reservada casi exclusivamente para las incursiones de este movimiento al seno de la Iglesia Católica, donde ha sido llamado renovación carismática católica. Aunque sería más correcto hablar de renovación carismática en la Iglesia Católica, Anglicana, Luterana, etc.
Tal es el nombre, por ejemplo, de la renovación carismática de los católicos alemanes Charismatische Erneuerung in der katholischen Kirche. Este dio inicio primero a las iglesias pentecostales, y luego, cruzando fronteras denominacionales, al movimiento carismático católico, que es un movimiento espiritual presente usualmente, pero no solamente bajo la estructura de un movimiento apostólico o movimiento organizado, que proviene históricamente del movimiento neopentecostal protestante, en el marco del clima de apertura del Concilio Vaticano II. Así, fue acogido en el catolicismo por ser una experiencia original y esencialmente católica. Las experiencias pentecostales llegaron primero a las iglesias protestantes históricas como la anglicana o luterana. La expresión renovación carismática proviene del ministro luterano Harald Bredesen, quien, en 1962, comenzó a emplear el término carismático para describir lo que estaba pasando en las iglesias protestantes históricas, las más tradicionales. Confrontado con el término neopentecostal, habló de una renovación carismática en las iglesias históricas. En ese sentido, sería más preciso hablar de renovación carismática en la Iglesia católica, anglicana, luterana, etc. Tal es el nombre, por ejemplo, de la renovación carismática de los católicos alemanes Charismatische Erneuerung in der katholischen Kirche. Aunque inspirado en la experiencia del pentecostalismo, el movimiento carismático católico no busca romper con la tradición, dogmas y estructuras organizativas del catolicismo, sino que, al contrario, intenta contribuir a revitalizarlos. Por ello, si el carismatismo es dinámico e innovador en su concepción de la práctica religiosa, es por otra parte conservador en el plano dogmático.